Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias a la dirección del Partido de los Socialistas Europeos por permitirme tomar la palabra en este momento y, sobre todo, por permitirme ser el portavoz de algo que es una preocupación compartida, el desempleo de los jóvenes, pero que os podéis imaginar que, viniendo de un país como España, en el que prácticamente la mitad de los jóvenes no tienen empleo, es una preocupación angustiosa. Trataré de reflejar en esta intervención esta preocupación que compartimos. Trataré de pedir desde el Partido de los Socialistas Europeos que es el momento de adoptar soluciones ya, porque, como se ha dicho en la mesa redonda que acabamos de concluir, lo que nos estamos jugando realmente es el futuro de la Unión Europea, al menos tal como hasta ahora la hemos conocido. Decía el primer ministro búlgaro que nos ha acompañado esta mañana aquí que hay un consejo la semana que viene muy importante, y es verdad que es muy importante. Entre otras cosas, es importante porque poco a poco, muy despacio, las cosas empiezan a cambiar en la política económica europea. Despacio. Probablemente todavía es solo retórica, pero hay cambios visibles en la retórica de la Unión Europea, de su Comisión, también en la retórica de los principales líderes de la derecha europea. Y estos cambios son el reflejo de dos cosas. Primero, de que hay más socialdemócratas sentados en el Consejo, más socialdemócratas, y segundo, de que la política económica de la derecha europea ha sido un rotundo fracaso, que ahora estamos viendo, un rotundo fracaso para muchos países de la Unión. Un rotundo fracaso no por sus cálculos económicos, no, por el modelo social que han tratado de imponer en la Unión Europea. Un modelo social, por el modelo de relaciones entre los ciudadanos, por el modelo de las relaciones entre el Estado o los Estados y sus pueblos. Y conviene, a la hora de juzgar la política económica de la derecha europea, dejar muy claro que no son nuestras políticas las que han fracasado. No son las políticas de los socialistas y los socialdemócratas las que trajeron la crisis financiera al mundo. No lo son. No son nuestras políticas ni nuestros modelos sociales los que han hecho que una crisis mundial acabe siendo una crisis europea. No son nuestras políticas las que finalmente han hecho que la crisis, 5 años después, en Europa no vea su final. No lo son. Que nosotros tenemos políticas bien distintas y que estas políticas de la derecha europea han afectado especialmente a nuestros jóvenes, jóvenes que están siendo condenados a formar parte de un ejército laboral en condiciones precarias, jóvenes a los que se les ofrece una condición o unas condiciones de trabajo contra las que lucharon sus padres y sus abuelos, jóvenes a los que se les dice que o renuncian a sus derechos o no tendrán empleo. Esas son las ofertas de la derecha europea que los socialistas estamos negando rotundamente desde hace años. Porque los socialistas, si somos algo, o si tenemos algún valor, es el valor de la solidaridad y el valor de la igualdad entre ciudadanos y entre generaciones. Nosotros no creemos que los jóvenes son un conjunto de seres humanos en prácticas. No creemos eso. Creemos que tienen derecho a una vida cabal, a una vida llena, a una vida plena. Y creemos que no se le puede ofrecer a los jóvenes europeos un futuro distinto y peor del que nosotros soñamos cuando éramos jóvenes. Que esa pretensión de la derecha europea de ofrecer a los jóvenes un futuro de incertidumbre y un futuro de precariedad es justamente lo que puede poner en peligro la Unión Europea, porque puede conseguir que los jóvenes rechacen el modelo que hasta ahora ha representado la Unión. Fue Jean Monnet el que dijo hace ya bastante tiempo que Europa se construía en función de las salidas que era capaz de dar a sus crisis, que Europa se construía cuando adoptaba medidas en relación con sus crisis. Esa es una expresión de Jean Monnet y tiene ahora todo su sentido. Si no damos una buena salida a la crisis que supone el desempleo juvenil, estaremos cuestionando nuestro modelo de la Unión Europea. Esto es lo que nos estamos jugando en estos momentos. Y os decía que algo está cambiando en la Unión Europea, muy despacio, pero algo está cambiando.
De hecho, si uno escucha el mensaje de Angela Merkel de los últimos meses, verá que hay una recurrente preocupación por el empleo de los jóvenes, que los líderes de la derecha europea hablan y no paran del desempleo juvenil. Es verdad que solo hablan, que hay discursos, pero no hay recursos. Y es verdad que los socialistas tenemos que denunciar una y otra vez, por ejemplo, el empecinamiento de la derecha en mantener un marco financiero europeo en el que simplemente solo se consignan 6.000 millones de euros para el desempleo juvenil. Y la pregunta es cómo podemos explicar a los millones de jóvenes europeos sin empleo que vamos a dedicar a su problema el 0,3% de lo que nos hemos gastado en recapitalizar con fondos públicos el conjunto de nuestros bancos. Es imposible de explicar. Y por eso tiene razón Hannes y tiene razón Martin cuando dicen desde esta tribuna que no podemos aceptar este marco financiero, que tenemos que conseguir que la derecha se mueva y que consigne presupuestos suficientes para hacer frente a este desempleo juvenil. El sábado pasado tuve el honor, como Martin, que estaba conmigo, de escuchar un fantástico discurso de Jacques Delors, fantástico discurso, donde recordó que para los socialistas Europa son 4 cosas, 4. En primer lugar, competitividad. En segundo lugar, cohesión social. En tercer lugar, solidaridad. Y finalmente, democracia. Esas 4 cosas han conformado el proyecto político en el que hemos creído los socialistas y los socialdemócratas europeos. Y las 4 tienen que ver con el empleo o con el desempleo de los jóvenes. ¿Cómo podemos mejorar la competitividad en Europa si renunciamos a las generaciones mejor formadas? ¿Cómo podemos hablar de cohesión social en Europa si hoy la división entre los europeos, la fundamental, es entre los que tienen empleo y los que no lo tienen? Y los que no lo tienen son fundamentalmente los jóvenes. ¿Cómo podemos hablar de solidaridad cuando somos incapaces de poner en marcha un plan de empleo como proponemos los socialistas para hacer frente al desempleo juvenil? ¿Y cómo les vamos a pedir desde Europa a los jóvenes que defiendan la democracia si sienten que la Europa de la derecha les está abandonando? Esta idea de Delors, esta idea de la Europa democrática, cohesionada, competitiva, es la idea que estamos defendiendo los socialistas y los socialdemócratas. Voy terminando. El Consejo de la Semana Europea es muy importante, muy importante. Entre otras cosas porque se han creado expectativas en los jóvenes, se han creado expectativas porque llevamos semanas y meses hablando del desempleo juvenil. Expectativas que, como se ha recordado en esta tribuna, se refieren a la acción del Consejo sobre los problemas de los jóvenes porque los socialistas y los socialdemócratas no hemos dejado de hablar de ello y de ponerlo en la agenda. Ese es el sentido que tiene el llamamiento que vamos a hacer hoy. Por eso es tan importante hacer hoy este llamamiento. Es importante hacer este llamamiento para recordar que hemos sido nosotros los que hemos hablado del desempleo juvenil, que hemos sido nosotros los que hemos conseguido que se salga adelante la garantía para los jóvenes, que hemos sido los socialistas los que hemos batallado y lo que hemos conseguido que esté hoy en la agenda de todos los primeros ministros. Pero es importante que salgan cosas. Se lo decía ahora a Martin, con el que he estado hablando, es importante que salgan soluciones. Es importante que los jóvenes vean que el Consejo se preocupa y por eso hay que pedirles a nuestros primeros ministros que traten de que sea un Consejo ejecutivo, que no vale retórica, que si el Consejo de la semana que viene se limita a hacer retórica política, habrá una desafección en los jóvenes que esperan más, que es importante que se concreten programas para luchar contra el desempleo juvenil, que es importante, como se ha dicho en la mesa redonda, que se piense en el Banco Europeo de Inversiones, que se piense para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, pero también para que estas pequeñas y medianas empresas contraten jóvenes, que es importante también que se hable de la movilidad de los jóvenes y que se hable del programa Erasmus en la formación profesional, que sería muy bueno para los países del sur, que de todo esto hay que hablar en ese Consejo y que hay que intentar que de ese Consejo salgan medidas para que los jóvenes vean que Europa se preocupa por ellos. Termino ya. Hablaba de Jacques Delors, de la época dorada de la Unión Europea, cuando los impulsos políticos eran más nítidos, cuando eran más claros,
Y si echamos un vistazo a lo que ha pasado y nos preguntamos, ¿estamos 20 años mejor? Después de 20 años, ¿estamos mejor en la Unión Europea? Tenemos que contestar que tenemos algunas dudas, muchas dudas. Y lo malo no es que las tengamos nosotros, lo malo es que las tienen muchos jóvenes europeos. Por eso es tan importante, y termino recordando lo que decía Martin desde esta tribuna, es muy importante, son muy importantes las próximas elecciones, porque tenemos que cambiar las políticas europeas para salvar una idea de Europa. Y con esa idea de Europa, echar una mano a los millones de europeos que sufren, que lo están pasando mal, echar una mano a los millones de jóvenes que no tienen empleo y que, como decía Martin, y reitero una vez más, lo que buscan es lo que los socialistas les hemos querido ofrecer siempre, una vida decente en una Europa solidaria, que comparta valores y que comparta futuro. Nada más, compañeros y compañeras, muchas gracias por atenderme.